Saludos, queridos Paquitos. Estamos en Navidad. Feliz Navidad, Yoye Noel, Merry Christmas. Y seguro que habéis estado esperando un año para tener aquí a Mariano López Miguel y hablar de Gremlins, una película navideña de Joe Dante en 1984. Así que, sin duda, bienvenido, querido amigo. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, felices fiestas a todos. Y sí, una película que navideña y cumple justamente 40 años, si no me equivoco. Sí, exacto, fue estrenada en 1984. Un año bastante bueno y prolífico para la cinematografía, sobre todo para los que somos ochenteros en cierta medida, millennials. Es año de Terminator, Indiana Jones y el Templo Maldito, y muchas otras películas que seguro que la gente... Sí, del señor David Lynch. Es un año que tiene un montón de películas, Cazafantasmas, por ejemplo. También. 2010, tras 16 años largos de gestándose para 2001. Super Detective en Hollywood, que tiene un actor, uno de los dos agentes que acompañan a Axel Foley en Los Ángeles, es uno de los personajes que aparecen en esta película, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Lo cual es curioso porque es Billy en aquella película y aquí el protagonista es Billy. Es un nombre curioso, pero bueno, me parece que se repite. ¿Qué sabes? La verdad que sí, es una película... Sí, no, ¿qué sabes de la película? ¿Cómo se gestó? ¿Por qué se les ocurrió? La película tuvo muchos problemas porque Joe Dante antes se produjo en el año, me parece que fue 1981 u 82, no recuerdo bien, Cuentos Asombrosos, vinculado a una serie de televisión, también el mismo título, y que tuvo la desgracia que una de las secuencias, Big Morrow, uno de los actores y unos niños que estaban trabajando como extras fueron decapitados por la hélice de un avión en una escena de acción. O bien decapitados o bien aplastados, no recuerdo bien, fallecieron. Muy trágico, pero eso estuvo acompañando tanto a Joe Dante como a Joe Landis durante muchísimos años. La gestación de la película ya venía del año 77, si no me equivoco, a poco de aparte de Star Wars, sobre todo para lo que era no animatrónicos, sino el diseño de maquillaje especial de los Gremlins, ¿no? De Gizmo, etcétera. Y se había planteado que los Gremlins fuesen, digamos, una especie, si no me equivoco, un guión desechado también de Dan O'Bannon para Alien. Alien en un principio iba a ser una especie de bichos parecidos a los Gremlins en un avión de la Segunda Guerra Mundial, un B-52, no recuerdo bien, ¿no? Aliado. Luego se traspasó al espacio, etcétera. En el caso de Gremlins dijeron, ¿y por qué no hacemos en una época más acorde como en Navidad y rompemos ya con el estándar de E.T.? Porque, por ejemplo, una película conocida dentro de culto de la ciencia ficción más tardíamente, como era La Cosa, que fracasó de un modo estrepitoso en el año 82. ¿Por qué? Porque era la época en la que los extraterrestres eran bien vistos, que tenían un extraterrestre afable como fue ET. Hubo dos películas en el año 82 que han pasado a ser de culto y que en aquella época habían sido consideradas poco menos que parias. Una es La Cosa y otra es Extra, mucho más bestial, mucho más brutal, de Harry Von Davenport, que británica, y que en muchos casos lo que ocurrió fue que, pues fueron vetadas por los estudios a posteriori debido a su excesivo nivel de violencia, ¿no? En Gremlins se quiso hacer una especie de mixtura en la cual había tanto en sí los efectos especiales de la época, en boga, de Star Wars, como he dicho, también humor negro y desde luego intentar hacer una película navideña con una acidez adulta rompiendo con el estándar justamente que has comentado antes de Cazafantasmas, ¿no? El resultado final fue Gremlins, que curiosamente solo tuvo una secuela, pero que ha quedado, pues en la retina de varias generaciones, ¿no? No solo por el hecho navideño, no solo por el hecho de estas criaturas tan graciosas y tan brutales, ¿no? Y sino con muchas copias luego. La primera y fundamental, la de Critters, que también podríamos hablar largo en medio de ella. Sí, efectivamente, tal y como avanzamos hace justo 365 días, Gremlins 2 irá para Nochevieja. Esta película es como ocurrió con Poltergeist, supuestamente del señor Tom Hooper, creo, ¿no? Sí, Tom Hooper, pero realmente dirigida entre bambalinas por Spielberg. Y aquí pasa lo mismo. Aquí también tenemos una película que en teoría es de Joe Dante, pero en realidad en estos años había una política bastante curiosa en la que no podías filmar con tu sello para el Guild de Directores más de una película al año, y por lo tanto tenían que hacer este juego a la hora de, Steven Spielberg presenta
Amblin presenta, que es... Amblin es el título de la primera película... No, técnicamente fue después Firelights, que está desaparecida, esa película de Steven Spielberg. Pero Amblin es justamente la anterior y le dio el nombre para la productora que también evidentemente produce esta película de Joe Dante. Y ciertamente es un interés de Steven Spielberg por todo eso que has comentado. Una de las frases, hay muchas referencias. Una de ellas es que uno de los gremlins dice teléfono en mi casa, haciendo referencia directa a ET. Y por supuesto, ciertamente a muchas otras películas, como lo que has referenciado de Alien, el tema de la Segunda Guerra Mundial, a través de El Vecino. Es una película, por lo tanto, que dura 1 hora 45 minutos, pero que está rellena de referencias, incluso navideñas. Por ejemplo, hay clips, el más evidente es Querías vivir, de la abuelita Capra, a la que se referencia ciertamente a Steven Spielberg, en cierta medida. Pero a cuento de Navidad también, incluso de Dickens, etcétera. Y sobre todo en todo, para mí, obviamente lo que tú comentas, era la época en la que solo pueden dirigir una película por año, un blockbuster, por así decirlo, y si no tenían que recurrir, creo que era a un seudónimo muy usado en las últimas décadas, que es Alan Smythe. Cuando, por ejemplo, de hecho, creo que aquel año cuando Dune sale al cine y es recortada por Dino De Laurentiis de una forma brutal, de unas 4 horas iniciales a casi 115 minutos, David Lynch se cabrea, se va del estudio o de la proyección y dice, no quiero que figure mi nombre. Las primeras partes figuraron como dirigido por Alan Smythe y decían todos, ¿Who the hell is Alan Smythe? De hecho, hay una película documental hablando de esa figura que es como que pues directores que han visto su obra cercenada no quieren saber nada de la película. Lo que también dijiste de Top Hooper. Top Hooper también pasó, creo que fue con la segunda parte de La Matanza de Texas, etcétera, o incluso con Life Force, ¿no? Otra que también podíamos, para cumplir 40 años, podíamos hablar largo de ahí. En este caso, hubo un momento incluso que los problemas con lo que era la productora, que creo que era Paramount, hicieron que muchos de lo que eran las tomas de la película no fuese dirigido solo siquiera por Steven Spielberg, por Joe Dante, sino por Chris Wallace, el diseñador de los efectos de maquillaje y de los gremlins, ¿no? Una persona que se fogueó posteriormente con un maquillaje especial que le hizo ganar un Oscar en el año 86, 2 años después, escasamente, como fue una película para mí maravillosa, dura y que intenta mostrar un poco lo que es, desde un modo de vista, o un punto de vista de la ciencia ficción, lo que era la pandemia del SIDA, como era La Mosca, ¿no? De David Cronenberg y Jeff Goldblum. Pues Chris Wallace era el hombre detrás de los gremlins. Sí, es un elemento interesante porque complementa un elemento que es la música en esta película, que es de Jerry Goldsmith. Quizá es segunda clase, aunque seguramente nos tiraría los trastos a la cabeza si estuviera todavía entre nosotros, porque en teoría es más conocido pues un Joe Williams, y estos Jerry Goldsmith, podemos meter a Ennio Morricone, como es un poco más de... Ennio Morricone, incluso Basil Poledouris, sí, también fallecido pues poco después de Jerry Goldsmith, sí. En 2004, 2006 creo, sí. Un Jerry Goldsmith que hizo precisamente la banda sonora de La Cosa, en 1982, aquella película en la que también había ese trasfondo de que lo que se estaba combatiendo era también el tema del SIDA. Sí, pues efectivamente es así. Desde luego para mí son temas que lo de la cosa ya lo marcó lo que hablábamos del extraterrestre bueno y extraterrestre malo. Y Gremlins, en cambio, sin tocar el tema extraterrestre, decía, oye, que puede haber otro tipo de extraterrestres o de personas de otro mundo que no están buenas. De hecho, aquel año se intentó hacer una especie de digamos, coincidiendo con el 40 aniversario de la liberación de Europa, pues de la Segunda Guerra Mundial. Decían que todavía era un poco pronto. ¿Cómo se utilizó lo que era el colaboracionismo y todo lo relativo a la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva externa? Pues tan fácil como que en el año 84 se estrenó V. Y solo nos decimos de los visitantes que era una especie de plástica modificada. Sí. Los reptilianos, eso dio bastante para el futuro. Como también aquella otra película Han llegado, aquella con las gafas, que luego... Sí, la de Martin Sheen, Charlie Sheen.
No, esa... No, te han enviado uno, están vivos, sí, están vivos. Están vivos, mis disculpas, me he equivocado. Están vivos, que encima estaba haciendo una especie de parodia con respecto al reganismo en su última fase con el ya fallecido Roddy Piper, que se parecía mucho, me recordaba a la forma de cargarse de la cosa, y con Keith David, que era uno de los protagonistas de la cosa. Sí, esto ciertamente tiene su interés porque la película esta de Gremlins se parece a elementos de los años 80. Incluso hay uno que tal vez la gente no haya reparado, es que justo un año después vamos a estar en el mismo escenario, pero con otro periodo estacional y con otro lugar y con otra historia distinta, aunque también ligada a Steven Spielberg, pero esta vez de la mano de Robert Zemeckis, porque sí, estamos en Hill Valley. El decorado es Hill Valley, en lo cual ciertamente resulta curioso. Y también podemos incluso enlazar Gremlins con otra gran desconocida, que era con un matrimonio ya mayor, porque aparecen en Cocoon, también Cocoon al año siguiente, en el año 85, pero la gran desconocida del año 87, es decir, 3 años después de Gremlins, que es una especie de Gremlins también convertidos en cyborgs y bastante graciosa, no es que quizá la gente la conozca. El título en inglés era Batteries Not Included, y el título en español era Nuestros adorables vecinos. Sí. De un edificio que va a ser desahuciado, también tipo de la zona de Hill Valley, etc. Sí, pero yo me refiero no solamente de manera conceptual, sino que cuando uno está en el banco, ¿decorado? En el banco, esa es la cafetería de Hill Valley. Es que cuando uno ve, aunque está girado, cuando uno empieza la película, ve la torre del reloj en un lado, de aquí, incluso las casas parecen recordar, porque son las casas donde viven los McFly en los años en la 55. Es el tipo de decorado, lo reutilizaron. Un tipo de downtown. Es que lo reutilizaron, lo cual ciertamente tiene sentido porque es más o menos la misma productora, Amblin también para el ámbito de Regreso al Futuro, pero ciertamente aquí estamos en Navidad y allí estamos en otra estación sin nieve. Y de hecho si aparece en Navidad también ese escenario fue más o menos reutilizado para otra película, una comedia, bueno, un poco también ácida, mordaz, como era La tienda de los horrores. Sí, creo que ahí estaba Rick Moranis, ¿no? Rick Moranis, efectivamente. Que apareció en Cazafantasmas. También, o sea, hay un nexo ahí global de todos los actores utilizados. Rick Moranis, desgraciadamente, pues a raíz de la muerte de su mujer con un cáncer, se retiró ya hace 30 años. No ha vuelto a actuar. Sí. Y Cariño encogido de los niños también es una película que guardo con cierto cariño en el corazón. Es por tanto una película que sí, puede ir enlazando. Evidentemente está de fondo ese inicio y ese final que seguramente hiciera arraigo para cierta generación en aquel momento, en el 84, como es Tengo una historia, os la voy a contar, un cuento navideño, con ese inicio y final, con el personaje del patriarca de la familia, que es un poco así locatis, porque es un inventor, pero un inventor de estos que inventa cosas que no van a funcionar muy bien. Más que currula. Sí. Falla más que... Sí, era una especie de, digamos, especie de profesor Tornasol o el profesor del TVO, ¿no? Tan famoso aquí en España. Y sí, falla más que otra cosa. Luego a esa feria de inventores, si no me equivoco, que por cierto, ese actor, Gale, no me acuerdo del nombre, acabó haciendo de villano en villano no, realmente un acontecimiento de un sheriff racista en una película también y poco recordada de Alan Parker, como esa de Mississippi. Sí, creo que te recuerdo. Es la del 88, ¿no? 88, la de Willem Dafoe y Jim Hackman, eso es. Sí. Y tenemos ciertamente ese barrio chino que puede recuperar ciertamente esa idea de Segunda Guerra Mundial en el ámbito del Pacífico, con comunidades chinas en todo lo largo de las islas, incluso en Singapur, que fue la conexión tal vez con el propio Spielberg, que su padre estuvo luchando, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y con lo cual pueden ser historias también en cierta medida vectores para introducir elementos autobiográficos, como luego también le dará la vuelta en aquella película de 1941, un poco también comedia, de memoria. La casa de taquilla, pero de culto, obviamente, sí.
Con lo que... No, es así. No, comentar rápidamente que sí, que encima el guión me parece que tanto es de Spielberg como de Kathleen Kennedy, Y de una de las Chris grandes, entre las Columbus. grandes. Chris Columbus también está metido. Y de Chris Columbus, precisamente, el diseñador de Fire, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y hubo también varios script doctors externos. Estaba William Weiser, que es famoso por ser el gran amigo de James Cameron para hacer Terminator 1 y 2. De hecho, es uno de los policías a los que le da un bofetón a Arnold Schwarzenegger para robar el coche, la primera. Y dijeron, hay que pulirlo más porque tenemos que hacer una especie de, digamos, de comedia ácida, pero por ende también, dirigiendo a que pueda ser visto por público adulto y por público general. De hecho, creo que la calificación para 13 años se establece con Gremlins, la Parental Guidance 13. Es decir, hasta entonces tenías PG, es decir, acompañado de los padres o que recomendaban ir con un adulto, o directamente R, Restricted. Aquel que fuese menor de 17 años tenía que ir con un adulto. La productora estaba con miedo después de lo que fue el fracaso de La Cosa por tener esa calificación. El PG-13, pues ese año se estableció por primera vez a través de, creo que fue Gremlins y obviamente Indiana Jones el Templo Maldito. Sí, es un elemento interesante porque Indiana Jones y el Templo Maldito, ambos dos, les pilló a George Lucas y a Steven Spielberg en divorcios, y eso explica el tercer acto más oscuro en todos los sentidos, y por tanto, ciertamente, puede entenderse el hecho de que Steven Spielberg sintiera como que era una película demasiado oscura y densa y quisiera hacer Indiana Jones y el Templo Maldito, después hacer la última cruzada de 1989, lo cual también se sintió que como estaba 007, Steven Spielberg vio que le chupaba demasiado Sean Connery y al final acabó aceptando mucho tiempo después de hacer ese esperpento llamado La Caballería de Cristal. Pero bueno, ciertamente eso es otro asunto distinto. En el ámbito que has comentado respecto de esto de la oscuridad, ya no sé lo que iba a decir, pido disculpas, pero bueno... No, con respecto a la oscuridad de la película hay que tener miedo de que la calificación pudiera subirla, pues sí. eso. En lo de el PG es interesante porque está oscura, tiene mucha sangre, tiene violencia, tiene bastante, y por lo cual es comprensible. More, por así decirlo, pero la sangre es un... Sí, es comprensible, pero tiene una sangre... Sí. Y aparte de ello, bueno, Chris Wallace, el autor de Efectos Especiales, siempre fue de hacer cosas muy escabrosas, ¿no? También trabajó en La Cosa y demás, pero en este caso evitaron, yo creo, mucho de calificación de que no había sangre humana, sino sangre de los bichos, por así decirlo, de los gremlins. Claro, sí que si espachurramos cientos de millones de vacas, entonces no pasa nada, mientras que no sea sangre de un solo ser humano. Bueno, resulta curioso. Ha pasado, ¿eh? Sí, por poner un ejemplo, estaba revisando de lo que era videojuegos que fueron prohibidos en tiempos por la sangre y que luego, utilizando sangre verde o sangre gris, quitaron la censura, pues Mortal Kombat. No, sí, no digo que no sea, pero resulta curioso que el país que engendró el código Hays se pusiera luego poco picantoso con cosas de, bueno, pues da igual, esto no son humanos, al final y al cabo, los únicos que pueden sufrir en pantalla son los que no sean humanos. Eso exactamente. Y bueno, y es que encima la muerte de los gremlins, como hemos visto, era un poco brutal, ¿no? En algunos casos. Yo, para mí, la más... Digo que hacer spoiler... spoilers. Es territorio libre de spoilers. Por ejemplo, la madre parece ser la teniente Ripley. Pues es verdad. Sí. Pues sobre todo cuando lo metes te iba a decir, justamente para mí la escena que me aterró de pequeño era la de Gremlin en el microondas. Es que parece que... alguien ha entrado en casa, es malo, y prácticamente se pone en modo ninja ahí, a combatir. Sí, el ninja, y bueno, cuando ataca al avión, ¿no era la escena en la que también ha matado a uno con un cuchillo o eso? Sí. A uno lo acaba con el tema del cuchillo, pero con metiéndolo en, ¿cómo se dice? Una especie de batidora. A otro
con el tema del microondas y sí, y luego al final acaba cogiendo, bueno, primero coge un cuchillo y después cuando ha hecho esta matanza de estos tres, ya directamente dice, cojo un cuchillo, no, cojo dos, mejor dos, y ala, ni Rambo es tan expeditivo. Pero sí, eso es en la parte de la casa, cuando le trata de avisar Billy, de decirle, oye, mamá, ¿qué ha pasado esto? Ve saliendo, cagando leches, porque estás en peligro. Y es el momento, ciertamente, Teniente Ripley, en el que prácticamente después... Vaya, pues iba a decir que prácticamente pareciera que los que tenían que tener miedo no es los gremlins, sino... sí, ciertamente, los gremlins de ella, de la mami. La mami es el mayor peligro del pueblo. Pero ciertamente ahora volverán Marianos, pero que no haya sido atacado por unos gremlins malvados, porque hay que diferenciar ciertamente los Mogwai de los gremlins. Espera un segundo, vamos a escuchar. A ver. Caída de red, dame un minuto que reentro ahora mismo. Ha habido un problema, han aparecido gremlins y hay que desinfectar, con lo cual en un segundo volverá. ¿Alguno tenéis el número de la teniente Ripley, alias la mamá de Billy? Porque no sería de ayuda, porque en la película ciertamente se exponen todos estos elementos que es interesante porque es sembrar para recibir, lo cual ciertamente es agradecido a la hora de hacer una película que se puede hacer compacta, de solamente 105 minutos, 1 hora 45, en el que por ejemplo están el tema de las espadas que se caen, lo cual entra dentro de la lógica de que se caigan cosas en esa casa, pero luego es para hacer como de espadachín y atacar a los gremlins, lo cual ciertamente está prefigurando algunos elementos que ya los ves cuando se utilizan, no están como Deus Ex Machina, como algo salido de la nada, sino que ya ha entrado en tu psique de los elementos que luego van a ser parte de la trama. Lo cual ciertamente hace que la historia esté bien trenzada desde el origen, que haya el argumento bien lavado a la hora de incorporar todas las vicisitudes de una manera que luego se sientan como un desarrollo armónico, un desarrollo organizado, estructurado, de una manera... Aunque una película pequeñita, pero no por ello tenga por qué ser mala. Espero tardar, es que no sé qué ha pasado, que el router de repente se evapora. Como tira los gremlins, como decía el hermoso vecino, que... ¿cómo era? No recuerdo el muchacho este que es el vehículo, un poco como el de las... de la limpieza que vemos en Juego de Cristal 2, que le dice a John McClane, como el Iwo Jima. Y aquí ciertamente parece que es el Futterman, que ha combatido en la Segunda Guerra Mundial y con su tractor, que en principio era de Kansas, y luego rellenado con unas piezas extranjeras. Lo cual ciertamente nos recuerda a Regreso al Futuro, con esa referencia a que todo lo moderno en realidad lo hacen en Japón, cuando en el 55 se pensaba que Japón era un territorio conquistado y todo lo moderno estaba en Estados Unidos. Con lo cual, esa percepción temporal respecto de la tecnología resulta interesante como trasfondo respecto de lo que también, ¿por qué no?, nos cuenta esta película. Una película que, como digo, no por ser pequeña, ya sea en ámbito de metraje, no es una película de 3 horas, en el ámbito del presupuesto, en el ámbito de la proyección,
respecto de ser un año, 1980. Joder, de grandes películas que todo el mundo puede ver respecto de Box Office Mojo. ¿Cuál es la clasificación y dónde está Gremlins? Pero no tiene por qué ser mala producción. ¡Ay, los Gremlins! ¿Cómo han sido los Gremlins? ¡Te están atacando! Los Gremlins, ¿no? Yo creo. Sí, esto no es normal. Mi disculpa es porque ha sido roto de repente. No sé si ha habido un aspecto de tormenta eléctrica por Territorios Tour y se ha caído. No sé cómo continuaba con Carlos, yo prosigo cuando me digas. Bueno, yo estaba haciendo un repaso de que, no por ser una película pequeña, una película de producción más o menos limitada, no tiene por qué ser una película que esté mal estructurada o que esté desconectada, con esa situación que decía respecto de la Teniente Ripley de la película, que es una maravilla, y que también que vemos en la entrada unas espadas que se caen de continuo. Y decía, en esta casa es normal que las cosas se caigan, pero es interesante porque prefigura elementos que luego van a ser utilizados. No es un ex machina que cae del cielo para arreglar las situaciones en donde cuando luego sabes perfectamente cada uno de las espadas se utilizan esa espada porque ya las hemos visto y nos han hecho que nos fijemos en esas espadas. Con lo cual el guión está bien hilado. El guión está bien hilado y el guión es potente. Vamos a ver, como dije antes, hubo muchos script doctors con el tema de pulirlo, sobre todo por lo que hemos hablado de que en aquella época tanto Paramount como la ya extinta United Artists, que la acabó comprando MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, a raíz del fracaso de Las Puertas del Cielo, no quería meterse en temas de ciencia ficción a menos que fuese algo que pudiese hacer un blockbuster. Démonos cuenta que también al año siguiente otra adaptación, en este caso un libro y de ciencia ficción y similar con el tema, digamos, terrestre, cae también en el olvido y es un fracaso hasta años después ser reconocida como película de culto. Quizá la conozcas, que era de Enemigo Mío. Sí, precisamente es interesante porque solamente son dos actores, un humano y otro que supuestamente no es humano. Evidentemente el actor es humano, pero interpreta a un extraterrestre en un lugar apartado, en una tierra lejana, y que ciertamente tiene esa situación que resulta bien interesante, a pesar de que es una película pequeña, pero el guión se ve también ahí que está bien trenzado. Eso es, y encima de la Fox, que aquellos antes también, tras salir del blockbuster de Star Wars y acabar la trilogía original en el año 83, se estanca. Démonos cuenta de que casi todos los intentos de blockbuster de ciencia ficción producidos por la Century Fox hasta el año 94 son casi todos un fracaso. Está Enemigo Mío, está también los primeros tecnothrillers que la gente no entendió, incluso Abyss está producido por la Fox, si no me equivoco, y fueron en sus inicios un fracaso de taquilla. Fueron muchas cosas. Está bien esta película también porque hay vectores de historias que podrían haber funcionado como spin-offs, no historias aparte, o desarrollos, como por ejemplo la señora Scrooge, que es la señora esta que es propietaria, un poquito como podemos ver en el caso del inicio de los Goonies. Ese inicio en donde hay un grupo de inversores que son los dueños de las casas y que por eso se tienen que ir los padres de esos Goonies y por eso tienen que ir a ver los el tema del mapa del tesoro de Willy Torto. Ciertamente tengo un conversatorio bien rico con Vicente Real, lo cual ciertamente es de agradecer a este muchacho que tiene una agenda ocupadísima y que se pasa por aquí y que ciertamente estas historias, como también la del bar que parece un poco proto-Cheers, aunque con regreso tenebroso. Aquí no es que vayamos a encontrar a aquellos que conocen nuestro nombre, sino aquellos que al final acaban disparando sobre nuestro nombre. Pero bueno, también hay esos vectores, el tema del banco, con lo que supone el Billy de el detective Hollywood, que aquí hace de su director, con algo que podríamos incluso, dado que hace unas fechas, creo que fue este sábado en la Caja de Trovadores, David y Noemí hicieron un programa respecto de los fantasmas atacan al jefe,
allí comentaron que había un choque respecto de los liderazgos históricos de la compañía por el ámbito aristocrático y el personaje de Bill Murray, que hace un papel de advenedizo, que se ha labrado su propio futuro, pero desde un punto de vista de destruir su propia vida, no tener vida social, no tener nada más que carrera, trabajo, lo cual ciertamente conecta con la historia tradicional de Scrooge. Eso es. Y que finalmente aquí, y aquí el personaje tiene esa mentalidad. Tiene la mentalidad de dentro de los años, tengo 23 años, en 25 años, el editor, estaré por aquí, y esa edad social que está también, pero no como historia principal, sino como una de las historias colaterales que podría dar por sí mismo para una película solamente por su historia, y por lo tanto el tener estos raíles secundarios con tanto potencial hace que la historia en su conjunto se beneficie. Totalmente. Y aparte de ello, bueno, pues sobre todo hace también una especie de crítica al realismo, ¿no? Yo creo. Estamos hablando de una familia de clase media que se estaba diciendo que era lo que había relanzado el país y demás. Estaban subsistiendo malamente. La madre no deja de ser al final una ama de casa desdeñada a todo, que tengo trabajo, y el padre pues yendo de casi de los antiguos vendedores de feria en feria, y en este caso pues intentando mostrar esa imagen de emprendedor, ¿no? De, vamos a llamarlo, perdón, autónomo o entrepreneur, como dirían ahí también en Estados Unidos. No, el pobre intenta vender lo mejor que puede, cachivaches que no sirven para nada. Sí, eso también conecta con la antigüedad clásica del teatro americano, con Muerte de un viajante, porque a fin de cuentas este padre no sería más que un viajante 2.0. Sí, no deja de ser eso. Y muchísimos, aquellos antiguos viajantes que llevan enciclopedias y similares, pues ahora se transforman en viajante e inventor, que algunos podrían llamarle incluso charlatán, ¿no? Sí, a fin de cuentas, Jeff Bezos empezó enviando sus libros a través de lo que acabó siendo Amazon. Así que en el corazón de historias nuevas late la tradición, una cierta tradición. Totalmente. Y no solo eso, Gremlins hace también una especie de crítica de... La ciudad de Gremlin podría ser perfectamente, como definió Tim Burton en su libro autobiográfico, lo que era Tim Burton por Tim Burton, que todo ello, que luego lo recoge también Eduardo Manos Tijeras, puede ser perfectamente donde él nació y creció, Burbank, un suburbio casi de aquella de Los Ángeles, a la ciudad independiente, pero con esa especie de núcleo central y alrededor de ello todo relativo a el comercio, etcétera, y una sociedad también que subrepticiamente guardaba cosas. El vendedor chino guarda una cosa, que guarda a Gizmo. Los demás que guardan sus propios secretos y sus propias miserias, ni más ni menos, pero intentando mostrar una imagen al exterior de que todo va bien, de que el sistema funciona y que todo es perfecto. Sí, en efecto hicimos Eduardo Manos Tijeras, lo mismo que esta tradición navideña, que comenzó con Jungle Cristal 1 y 2, en Nochebuena y Nochevieja de 2022. En el 2023 hicimos Solo en Casa 1 en Nochebuena y en Nochevieja Solo en Casa 2. Y ciertamente aquí tenemos a Gremlins, que es una película interesante y que incorpora a todos estos personajes como el señor, y eso lo he dicho hace un momento, pero como no estás, ahora se me ha olvidado. Disculpas a todos. Digo el Futterman, sí, ahora el vecino. Que es, sí, es el Futterman, sí. Sí, ese es el que conecta con la Segunda Guerra Mundial, con aquel que estuvo en el Pacífico, con la señora, y el tema de los inventos extranjeros, que está todo el día obsesionado. Y resulta curioso porque cuando entra en su casa un gremlin, lo identifica rápidamente. Dice, es un gremlin. Es curioso. Hombre, recordemos que el gremlin puede cogerse mucho con... Yo creo que está censurado en YouTube. La época en la que se hablaba de una canción que era Los Gremlins del Gremlin, ¿no? Que creo que era de la Disney, de la Warner Bros. Una de estas comedias frente a Hitler y demás, ¿no? De los años 40 con Chuck, no me acuerdo ahora el nombre del ilustrador, Chuck Wiener, no lo recuerdo, disculpad. Y bueno, es que era así, y lo de los Gremlins. A mí también me recuerda mucho a cosas de la sabiduría de los ancianos con respecto a ver a este tipo de cosas, ¿no? También pasa en V,
con Leonardo Cimino, un actor que también aparece secundario en Dune, y otra película también denostada de la época de monstruos, que es La pandilla alucinante, en inglés de Monster Squad, de Fred Decker. En este caso, Leonardo Cimino lo que hace es que se huele a los invasores y empieza a pintar esa V que es V de Victoria. Aquí, en este caso, el Gremlin lo que hace son Gremlins y similares. El único que es bonachón, digamos, con todo lo que son los bichejos y acaba pagándolo con su vida, el profesor de ciencias, no sé si te acuerdas. Sí, el que le coge la sangre, entre comillas, y luego acaba con una jeringuilla metida en el culo. Luego resulta ciertamente curioso. Sí, sobre todo, ¿cómo le llamaba? Era el nombre de Spike, ¿no? Que llevaba el pelo de punta. Sí, el supuesto jefe, que creo que es el primero en comer fuera de tiempo. Sí. La verdad que a mí me hacía gracia en ese sentido lo que era esa jerarquía también, ¿no crees? Que también se ve mucho más acusada en Gremlins 2. Pero es que hay una jerarquía entre los Gremlins malos con respecto al mismo. Sí. Y ese juego con el aparato despertador en el que de alguna manera ya le han quitado el cable para que básicamente me dan para una cosa que igual es una tontería, porque hay 3 reglas. Una, el tema de la luz, que no puede darle la luz, sobre todo la luz solar. La segunda es que no se puede acercar al agua, no puede beber agua, no puede tocar el agua, porque si no se acaba reproduciendo. Y la tercera es que no puede comer después de medianoche. Más ahí. Lo cual finalmente resulta curioso cómo se puede especificar. Hay un reloj biológico que establece la idea de que no pueda comer después de medianoche. Cómo se establece la idea de no, es que he comido a las 23:59, no, ahora son las 12. Y si los metes en un avión y vas dando la vuelta al mundo, entonces no pasa nada. Porque el cambio de horario sí, siempre he pensado. Sí, y es curioso, pero me hizo muchísima gracia, sobre todo el caso de la cara de Spike cuando decía tienes mucha hambre, estás comiendo muy rápido, y se acaba de cortar primero lo que era el cable del reloj, y es cuando se empieza luego la mutación en esa especie de huevos, creo que eran como babosilla o sálidas, que a mí me recordaba una mezcla entre Invasores de Cuerpos de ya Don Siegel, la del año 78 con Donald Sutherland, y luego obviamente a lo que eran los huevos de Alien. Sí, sí, es interesante porque hay una pelea de los 50 de los ladrones de cuerpos. Es que hay 4 versiones, yo creo. Hay la de los 50 perdón, la primera es la de Don Siegel, la de los años 50. Luego la de el año 70 y tantos es del director del mismo de Elegidos para la Gloria, Fritz Kaufman. Hay una del 93 de Abel Ferrara que fue muy, atacada por la crítica, por escenas de sexo, etcétera. Y por último, la de 2006 con Daniel Craig, ¿podría ser? Sí, Kidman, que era un poco así es. Las 2 primeras son las más marcadas, porque la primera es exactamente contra el comunismo, está muy fijada por el tema ideológico. Y la segunda es un poco más abierta y tiene bastante más que ver con la época en la que se vive, el tema de la Guerra Fría, pero también ligado al tema más personal, con ese final del ya difunto Donald Sutherland, que para descanse, con ese final tan espectacular, donde también estaba Leonard Nimoy, que Óscar Álvarez en un conversatorio nos reveló que Óscar nos dijo que Leonard Nimoy en realidad era vasco, porque hizo una película de vasco antes de ser Spock. Lógicamente esas cosas marcan a uno, seguro que era Euskaldun, el vulcano. Y también es cierto que en esa película, pero en un papel secundario muy inicial, aparecían Verónica Cartwright, la navegante del Nostromo, Parker, que es la que al final le berrea ya el clon del propio Donald Sutherland, y un joven Jeff Goldblum. ¿Qué digamos? Es decir, una película con un reparto bastante bueno para el año 77-78, no recuerdo bien. Y sí, aquí creo que los Gremlins hace un homenaje a lo que es Ladrones de Cuerpos, etcétera, ¿no? Y también obviamente Alien por el tipo de... Yo creo que hasta el propio Chris Wallace, si bien no trabajó en Alien porque era en Reino Unido y era estadounidense de Chicago, pues toda esa gente mamó ese estilo de hacer esos efectos especiales de maquillaje, que por primera vez es cuando empiezan a ser reconocidos por la Academia de Hollywood, ¿no?
Creo que el primer premio que se da a los efectos especiales de maquillaje tuvo que ver con El Exorcista, por Dick Smith. Y hablamos de que es relativamente reciente, año 73. Y luego pasaron muchos años, hubo otro también, y a partir de... ¿cómo se llama esta película de Amadeus? Con el envejecimiento de F. Murray Abraham como Salieri, empieza a ganar. Gremlins estuvo nominada ese mismo año, y ganó, obviamente, Amadeus. Mucho más complejo, como no parezca. La caracterización de F. Murray Abraham creo que era aproximadamente 10 horas. Solo superada por la siguiente de John Hart en El Hombre Elefante. Sí, Amadeus es de este año también. Hay la historia de Salieri y de Wolfgang con sus cosas. El primer rey del rock de Europa en el siglo XVIII, el señor Amadeus, con una gira mundial. Bueno, la gira mundial en realidad Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, París, Inglaterra, pero para los estándares de la época era como si fueran los Rolling Stones haciendo una gira mundial. El eurocentrismo de la época, muy característico, ¿no? Sí, ciertamente, como decía, en 1984 un año espectacular en películas, hemos ido descubriendo unas cuantas más, y que ciertamente hay otra historia paralela que resulta interesante, el Billy de Superdetective en Hollywood, y este Billy de aquí, con Kate, la chica a la que quieren cortejar tanto uno como otro, y con lo cual ahí podría haber un vector respecto de clases sociales, el uno que tiene más éxito, el otro que no tiene éxito, quién es el jefe, quién no es el jefe, y fuera, quién se va la chica. Y ahora que me haces volver al año 74, también aparece tanto Billy como la actriz Phoebe Cates en otra película que aparece también un joven Sean Penn llamada Acreditante de Curso, en la cual intenta ligar con ella también, Hugh Reinhold. Entonces, sí, el año 84 dio para mucho y es una pena porque Hugh Reinhold sigue en activo, obviamente también todos los actores de Gremlin por lo general, salvo Phoebe Cates, que justamente casada con Kevin Kline desde el año 95 optó por retirarse en la cúspide de su carrera. Sí, y hay un momento tiburón, porque en todo momento le está diciendo odio la Navidad. Se puede odiar el día de Kennedy, o el día de Lincoln, o el día de Martin Luther King, pero si odias la Navidad es que eres un bicho raro, un gremlin, un bicho raro, y que no se lo dice porque hasta la tercera o cuarta vez, y le comenta que su padre había tenido un detalle imaginario, pero luego se convirtió en una tragedia, que era ir vestido de Papá Noel, llevar los regalos y bajar por la chimenea. Y que tuvo la mala suerte de que bajó mal, se rompió el cuello, para no traumatizar a la gente. Oye, es muerte instantánea, no sufrió, pero ese momento en Indianápolis, en el barco, con los tres protagonistas y mucho jiji jaja, pero en ese momento se corta la película y solamente con tres actores intimistamente te cuentan una historia que te deja helado antes de que un poquito después aparezca el tiburón. Aquí es la idea más o menos la misma de, espera, voy a cogerte la pechera, vas a venir aquí, te voy a sentar, voy a contarte una pequeña historia y te vas a quedar aquí alucinado y un poquito de bajona. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Aparte que tiene su gracia de consideración, porque es un momento un poco tanto cómico como macabro. Pienso, vamos, es cómico a ver, es una muerte que resulta un poco cuanto menos curiosa, pero luego obviamente macabro, y lo sacan de una manera que al final te hace, con perdón, reír incluso. Sí. Lo cual es un poco, no dejo de pensar que es, pues ese gore que digo subrepticio, sin verse sangre, pero que dices, caray, es que luego ya cuando se supera el de Gremlins, la copia descafeinada que es Critters lo actualiza de una manera mucho más bestia, ¿no? Sí, es un momento ciertamente de ostras, lo que nos ha contado, porque es que te lo estás imaginando, es tan sencillo, no requiere tal recargo de la historia, que visualmente lo puedes mirar, chimenea, hombre, cayendo. Cuello roto, sí, no, totalmente. Pero sí, y luego ya lo que es el enjambre, ¿no? Ya tenemos el enjambre de Gremlins, sí, reconvertido en especie de bestias pardas,
Y es que es muy gracioso porque en esa época, pues, era todo o minimalista o maximalista, me explico. O eran especie de enemigos pequeños, como podemos ver con los Gremlins o los Hitters, o bien eran, pues, Predator y su precuela, ¿no? Que la primera versión que hubo fue año 80 con Jack Palance, una película que se llamaba Llegan sin avisar, que el mismo actor que encarnó de Predator, el malogrado Kevin Peter Hall, que murió de SIDA, también hacía esta criatura. Entonces, hay una especie de punto que no hay un término de un humanoide que ataque a las personas, salvo quizá la cosa por esa especie de copia, ¿no? O tenemos, o estos, no sé si, no los voy a llamar extraterrestres, pero seres ajenos a la Tierra, como son los Gremlins, también los Critters, que ya sí que son extraterrestres, o luego ya cazadores espaciales, como es el depredador. No hay un término medio ahí de decir, no, humanoide contra humanoide, no. Tiene que ser o una cosa minimalista o maximalista. Sí, hay dos cosas que me acabo de recordar. Una es el tema del bar, que es un lugar importante, porque ahí se declararon prácticamente todos, los padres de esa comunidad. Y no tenemos una pista de baile, pero sí es la piscina del colegio, que curiosamente es YMCA. Village People. Lo cual resulta curioso porque hoy, en este momento, en 2024, lo utilizó Donald Trump para su campaña. Y estos Village People han dicho, gay nuestra canción. No. ¿Quién ha pensado eso alguna vez? Nunca. Con lo cual es revival respecto de reescribir el pasado. Sobre todo teniendo en cuenta que es el mismo lugar de Regreso al Futuro, hacer eso en YMCA, con lo cual es una conexión curiosa en decir, no, nosotros aquí no. Y otra cosa más, ha habido un plagio posteriormente, un plagio que hizo homenaje de Robert Rodríguez en una película como es de Faculty, también con la piscina. La última parte de lo que es el ataque de esa especie de no sé si eran parásitos, pseudópodos, no recuerdo bien. Era una película que no me dejó buen recuerdo. De Faculty, del año 2000, en el que estaba protagonista Elijah Wood, que es el participante de Regreso al Futuro 2. Eso es, y también, por cierto, estaba pues un villano clásico que hemos hablado, muy denostado porque no podía compararse con Schwarzenegger, pero que era Robert Patrick, el T-1000. Sí, entre otros también Famke Janssen, también la Jean Grey de X-Men, sí, y es un homenaje también a las películas, digamos, de bichos de los años 80, pero fracasó en taquilla quizá porque faltaba un revival como fue el de 2003 con, creo que se llama Slugs, muerte viscosa, no recuerdo bien, que era el actor de la serie de Rookie, junto a Michael Rooker, que también hacía como de malo, ¿no? Sí. Qué raro. Sí. Hacer de villano siempre. O Crispin Glover en Yo-Hop Time Machine, alias Yakuza el pasado, de 2010, en el que hacen un homenaje espectacular a Regreso al Futuro. En esta piscina de este zampullido, porque vemos al Gremlin y se lanza, dice ¡al agua! Y se mete y empiezan a un todo verde, un verde ahí intenso, y dices, ay, a Madrid la que se va a montar aquí. No, totalmente, y sobre todo también la gente se pregunta esa escena en la que Gizmo, intentando escapar, va conduciendo un coche de juguete, un anuncio bastante gracioso, una escena bastante graciosa. Pero es que tiene que ver con un anuncio de ese tipo de coche, el Radio Flyer, de los años 40, 50, me parece, si lo pasaba en Estados Unidos, uno de los primeros coches de control, que luego también daba al Radio Flyer, pues hubo una película bastante dura, justamente, de Elijah Wood y Joseph Masero, que se llamaba La Fuerza de la Ilusión, Radio Flyer en inglés. Dura en el sentido de que estaba hablando del maltrato hacia infantil, ¿no? Yo cada vez que la veo se me pone el pelo de punta. Pero hay una especie también como de nexo por este tipo de juguetes, etcétera. Es decir, es un todo. Es la cultura pop americana de la época, en esa época de bonanza económica que dura desde los 60 hasta los fines de los 70, porque Gremlins yo creo que no está ambientado realmente en los 84 como tal, sino que tenía que estar ambientado a mediados de los 70 por la estética y todo lo que tiene, que conforme a ello. Pues es posible. Tenemos a los policías, que son dos, para el pueblo, dos, nada más, lo cual da una idea de cuál es la población del pueblo, y
Cuando va Billy diciéndoles, oye, que tenemos un problema, no le creen, porque normalmente los problemas que hay en ese pueblo deben ser bajar gatitos de los árboles o cosas parecidas. Sí, sí, sí. Y, O un borracho por las calles, sí, sí. y van a donde, precisamente, a donde el señor, que me he vuelto a olvidar del nombre, del tipo este, pero también está la otra señora, la señora de los gatos. Superman. Sí, y la señora de los gatos. Que tiene esa sillita Sí, para sí, subir y sí, bajar, sí. que también es un momento durísimo, porque los gremlins han modificado la maquinaria y cuando baja suavemente, pero luego cuando sube a toda leche y la tira por la ventana. Sale disparado. Es un homenaje también a una película de cine negro con Richard Widmark y Victor Mature, que es El beso de la muerte, en la cual Richard Widmark, con una risa sádica, a una señora mayor que está en silla de ruedas la tira por las escaleras. Aquí se caso cuando sale disparada. Pero es un homenaje, o pienso que es un homenaje a esa película durísima, Sí. que tuvo un remake con Nicolas Cage haciendo de villano y creo que era David Caruso junto a Samuel L. Jackson como los, digamos, héroes, ¿no? Y que en ese momento, cuando se ven superados, dicen, no, que cada cual se ocupe de sí mismo. Lo cual es ese calvinismo, esa ética protestante tan acendrada en Nueva Inglaterra. Como, y en búsqueda de la vida, sí, aquí no podemos hacer nada. Sí, lo cual finalmente resulta bien curioso porque ellos son los hombres de la ley, los encargados de velar por estas cosas y son los primeros que decían, nosotros somos señor de incógnito. Sí, al final era casi, como decirlo, un sálvese quien pueda, ¿no? ¿No consideras eso de es curioso, vamos, para mí la película tiene, y sobre todo es que tengo que decirlo de nuevo, la maravilla son los efectos visuales que hace para, bueno, sobre una maqueta y un made painting Rojo Biofre, recientemente jubilado, retirado, en cuanto a lo que era efectos visuales clásicos, sin ápice de animación por ordenador, y luego lógicamente lo que era Chris Wallace, ¿no? De hecho, hay en Madrid una tienda de cómics que recomiendo a la gente que visite, que es la de Akira, cerca de Fermín Caballero. Akira Comics, en la cual hay una reproducción comprada por los dueños, debe salir por un pastizal, tanto de un traje original de Darth Vader, que no sé cuánto sería, como también una versión a tamaño real de Spike, un animatrónico. Y lo ves y dices tú, vamos, con el presupuesto, que no era pequeño, pero tampoco tan amplio como se podía esperar, de la época que aproximadamente era $1.100.000, que al cambio de hoy sería como 4, ¿no? Poniendo los límites de la inflación interanual. Y en este caso lo que podríamos ver es que Chris Wallace, pues con un equipo pequeño, que era cuando creó su propia empresa, tras haber salido de Industrial Light and Magic, porque Chris Wallace estuvo vinculado a los proyectos como El Retorno Jedi, el propio Indiana Jones y El Templo Maldito, pues optó por crear su propio estudio, lo cual era arriesgado para un chico que era menor de 30 años, tenía unos 26, 27, para trabajar directamente en Gremlins, ¿no? Y Gremlins le valió una nominación al Oscar. Al final no pudo ganar a un veterano como Dick Smith con el tema de Salieri, pero luego se resació 2 años después con el maquillaje de la mosca, ¿no? Y luego sí que es verdad que tuvo un periodo bastante malo de dirigir películas, como era la secuela de La Mosca 2, bastante mala, no vamos a negar. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad, pues ciertamente hay que decirla, como es lo mismo que en un momento dado, sobre una carretera hay un montón de gremlins y visto desde 40 años después se nota que aquello no ha resistido el paso del tiempo, pero son pequeños momentos en la película, como por ejemplo cuando nace este malvado, el líder de los gremlins, porque podemos decir Mogwai bien, Gizmo bien, y los gremlins mal, con este pelo pincho, están viendo la película de corazones y de rabbits, conejos, y luego les gusta esto y parece como que tuviera una mente colmena, incluso que permea a el propio Gizmo. Están en el cine,
Es el cine que está justamente cuando Marty va al futuro, al final de Regreso al Futuro, y está Doc diciendo, le he enviado al futuro. Y es el cine que está al fondo, es el cine donde están los Gremlins, viendo... Eso es, efectivamente, sí. Viendo Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. Sí, algo muy curioso. Pero luego encima, sobre todo está el cine, el bar. Nos olvidamos de decir el bar, de cuando empieza a haber una especie de segregación de los gremlins, ¿no? Está en Chile, hay un gremlin borracho, muy borracho. Hay un gremlin que está de ladrón con una pistola y con un pasamontañas, ¿no? Si no me equivoco. Un verduguillo. Y luego hay incluso, no sé si era esta o la 2, me da que es esta, en la que hay un gremlin exhibicionista. Sí, en esta también hay. También hay un exhibicionista, una timba, con también luego un tipo en una mesita muy reservado, con un sombrero, estilo Jeff Carney, tal vez. Con lo cual sí, hay una segregación ya progresiva. Y en el cine se ve ciertamente cuál es el líder, ahí está abajo, el líder, y intentan hacer lo típico, que es, vamos a volar el cine. ¿Qué es lo que haría Tarantino en Malditos Bastardos? Venga, ¿quién está? El acuarelista austríaco ahí, va a ver una película. Volemos el cine. Lo cerramos todo y lo tomamos vivos. Sí, es que es así. Pero fue gracioso. Y de hecho, creo que la escena de cine fue bastante peligrosa de hacer por los antecedentes de ayudante estaban viendo las aseguradoras y todo bajo lupa. Quizás esa escena no la dirigió él, como tú bien digas, sino que fue Spielberg. Pero Chris Wallace decía, si hacemos cualquier cosa con los animatrónicos tenemos que tener mucho cuidado porque es espuma de látex y en el instante que caiga una chispa puede dar de todo. O sea, la seguridad ahí fue extrema, fue tan extrema que el rodaje se pudo desarrollar en tiempo comentado que fueron 4 meses, creo que fue desde abril del año 84 hasta agosto 5, hasta septiembre, para ya luego meter los efectos especiales por postproducción, visuales, perdón, y estrenar justo para Navidad, que coincidió con el tema de Navidad, sí, fue un cronograma perfecto. Sí, lo que no fue perfecto es el ataque precisamente porque en la puertezuela de atrás encierran a los gremlins, pero luego cuando salen a la calle ven, ahí va la leche, que uno tenía busa, tenía ciencio de dulce y se habían terminado los dulces en la tiendita del cine y había ido al supermercado de enfrente, con lo cual dicen, a ver si hemos hecho un pan con unas tortas, porque este se puede zambullir en algún lugar y empezar a volver a multiplicarse. Y tienen que ir precisamente a esa tienda a por él. Totalmente. Una tienda, una hardware store de estas en la cual Spike demuestra toda su maldad. Desde un homenaje a Rambo, por cierto, la ballesta, el arco, aunque ya lo hace de forma más directa Gizmo en la segunda parte, pero sí, y me recuerda también a una película que se estrenó como un año después, en la que había un tiroteo en un mall, en un centro comercial, que era Belleza Fatal con Whoopi Goldberg y Sam Waterston, me parece que era, y dirigida por otro autor de la época, que no era ni Joe Dante ni John Landis, ahora mismo no recuerdo el nombre, que yo creo que se ha retirado a partir de hacer una película basada en una novela de Stephen King que se llama Thinner, Adelgaza. Sí, me recuerdo que cuando en el videoclub la vi, me dio miedito y creo que no la he llegado a ver nunca. Daba bastante miedo y encima era curioso de que un hombre gordo que sin querer atropella a una anciana de un clan gitano y le echan una maldición que dice adelgaza. Por cierto, efectos especiales también visuales, de maquillaje de Chris Wallace, un curioso anexo también. Sí. Y ciertamente en paralelo tenemos la vuelta del padre en Navidad desde esa convención en la que vemos vemos algún bicho, como por ejemplo creo que era el robot de aquella película de ¿Cortocircuito? No, sí, bueno, sí aparece, pero me estaba refiriendo a aquella película del cuando cuando hacía comedias, no, pero cuando hacía películas serias.
No me sale el nombre del muchacho. Aterriza como puedas. El actor Leslie Nielsen, que hizo en los años 50 películas serias. Sí, que era el planeta Forbidden Planet. Forbidden Planet, eso, exactamente. Y creo que vemos el robot de Planeta Prohibido. Sí, ese robot con pinzas y que era un enano borracho que lo dirigía en la película original. Vamos, era una persona que yo me despedir por sus problemas con la alcohol, se acababa estrellando cada 2 por 3 y era terrible. Por lo que pude leer en un magazine que era en tiempos el IndieWire. Sí, que una cosa es Forbidden Planet y otra cosa es Forbidden Project, que es una película bien interesante y bastante olvidada. Y si lo mucha gente incluso... Sí. E incluso Forbidden Planet mucha gente lo confunde con otra película clásica que era con Rachel Welch y Donald Pleasence, que se llama Viaje Alucinante. Sí. Y no, cuidado, Viaje Alucinante, miniaturización que mete dentro del cuerpo un hombre, creo que era presidente de Estados Unidos para librarle un cáncer o algo que habían metido los soviéticos. Y en este caso era distinto, era un planeta fuera de la Tierra, etc. El pulp de los años 50, basado un poco casi en Flash Gordon. Por cierto, hay referencia a Flash Gordon en la película de Gremlins, si no me equivoco. Sí. O había. Sí, y al ser un supermercado, pues puedes meter referencias a bastantes cosas. Con el pasar de ropa a homenaje de kayaks, jardinería, con lo cual puedes ir poniendo en el lineal todo lo que quieras, incluso también en la vuelta del padre, esa parada técnica en ese 7-Eleven carretero, respecto de tratar de venderle lo que es el cacharrito de cenicero. Incluso en algún momento parece como que suena algo de El Resplandor, lo cual ciertamente sí, el tarareo del Resplandor de Stanley Kubrick, efectivamente, hay un homenaje también a ello. Homenaje también se ve en otra película que te voy a decir, el final original de Blade Runner, el final Happy, utiliza lo que es, digamos, metraje de Resplandor. Sí. Ese coche, esa montaña. Sí, en un momento dado, Ridley Scott recibió esa llamada de los productores, lo cual resulta curioso cuando querían estrenar en Estados Unidos, que también le pasó a Luc Besson con la película El Gran Azul, de Claude Blé, que en Europa tenía ese final cáustico en el que el personaje protagonista pues bajaba para abajo, la señora, la esposa, reconocía que no podía competir con la mar y bueno, pues hacía la apnea final y chao y se quedaba en el fondo. Pero en Estados Unidos dijeron, este final no es bueno, la gente va a quedarse mal en el cuerpo y no puede salir mal del cine con el cabreo encima del cuerpo. Y dijeron, tenemos que incluir una escena solamente para Estados Unidos, que era uno de los sirénidos que supuestamente veía al protagonista abajo, se convertía en un delfín, y el delfín, que habíamos visto ya a lo largo de la película, en The Grand le cogía, le subía y le sacaba otra vez para volverlo con la señora y tener una vida feliz y plena, y que es un poco lo que sucede en esta otra película, en el que en Blade Runner le dicen, no, queremos un final que esté bien. A ver, ¿qué hago? Stanley, tú hace un ratito, hace 2 años, has hecho una película así como de terror, pero tienes mucho metraje que no has metido del viaje de los protagonistas al Hotel Overlook, ¿no? ¿Me puedes prestar algo? Porque sabía, a ti no te gusta y cuando haces vuelo, lo haces así todo de una tacada, y al día siguiente le prestó 7 horas. 7 horas literalmente de vuelo para que puedas elige, paga libre, y bueno, cogió algún trocito ahí para el final de Blade Runner, lo cual ciertamente es alucinante, porque cuando quieres hacer un final, el sentido común dice, bueno, la historia se cierra de esta manera, no para agradecer al espectador, sino para contarle la historia que quieres transmitir, y hay finales positivos, negativos, pero siempre que sea uno cerrado. Es lo que debería de ser, pero cuando algún productor mete la cuchara, y esto en parte enlaza con lo que hemos visto respecto del banco, porque en esta época, en las películas, hubo un crack en las majors, quebraron muchas,
Y se metieron, se metieron a productores, gente que venían de otras empresas, que no tenían ni idea del artisteo, no tenían ni idea de inventiva, de creatividad, solamente eran conocedores. Muy terrojo mental. Conocían solamente de números. Lo que sería, lo que ahora llamaríamos la hoja de Excel. Solamente sabían de eso. Sí, y eran diseñadores de producción, exactamente. Sí, más. Es decir, cronogramas. No, ni siquiera ningún tipo de, lo que tú dices, de iniciativa para algo de originalidad. No, cronogramas y de tal a tal se rueda y tiene que ser un final que guste a todos, desde creo 3 años hasta abuelo de 90. Y es un error, así fracasó que United Artists quebró, con lo que hicieron, por ejemplo, con las puertas del cielo, que decía porque duraba 6 horas casi, el metrafología de Michael Cimino. Y luego también pasó con Blade Runner, pasó con Dune y pasó con la etcétera. Sí, también le pasó a Dune. David Lynch tenía un montaje espectacular, creo que también de 6-7 horas. No sé si era montaje, pero sí tenía una estructura más o menos. Sí, una estructura de como para lo que pasó en la actual, 2 películas. Es que eso no es imposible. E incluso resulta curioso, igual sería un bonito regalo de Navidad, porque hasta ahora David Lynch, cuando le han preguntado, prácticamente ha sacado la recortada y ha dicho: ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo dices? Y prácticamente espera, vuelve a preguntarlo y te vas a meter en un problema muy gordo. Y recientemente David Lynch ha dicho: bueno, tengo el material ahí, no me importaría. Así que ahora que no puede salir de casa por culpa del enfisema y demás que tiene, pues sería una buena opción de reeditarla, claro. Así que si alguien da el permiso, da el ok, la luz verde, pues igual vemos el material original de la película esta de Dune de 1984. Eso sería un bonito regalo. Estaría muy bien. En esta película, el cierre, en buena medida, viene determinado por el hecho de que la amenaza se disipa. Tenemos a Kate y a Billy rejuntados en casa, la familia más o menos junta, pero el cierre tiene que ser más o menos porque las historias en buena medida tenían esta cosa de el mundo tiene que estar exactamente igual que como comenzó, bueno, con las vicisitudes que sean, pero no debe haber consecuencias, no debe haber un resto permanente que se quede en ese mundo, más allá de la historia. Pues ha habido un Kaiju, pues Kaiju destroza, pero el Kaiju desaparece. Si los Lemnis aparecen, los Lemnis acaban desapareciendo, para que el espectador, cuando salga del cine, sienta que está en exactamente el mismo mundo que el final de la película. Y aparece otra vez el chino del principio, a decir: ay, ustedes han sido muy malos, no están preparados para esto. Y habla con Mogwai, habla con Gizmo, y al final le ha cogido cariño, pero se lo lleva. Y hay ese debate respecto de ¿qué es esto de los chinos? La configuración esta del chino como algo milenario, que tiene este conocimiento, esta relación, y que los Estados Unidos, aún siendo ganadores, aún habiendo tenido la Segunda Guerra Mundial, aún habiendo tenido la esplendorosa situación de los años 50 y posteriores, siendo los líderes del mundo, todavía tendrían algo en lo que no serían dueños, no serían los masters del universo, no serían aquellos que tuvieran el control absoluto. Y por lo tanto, sería una forma de parábola para la sociedad de Estados Unidos de decir: ojo, cuidado con poneros demasiado elevados y que hay que bajar los humos un poquito. Podéis tener el poder económico, quizá no podéis tener el cariño de la gente. Y esto es muy básico, como se vio, sí, desde luego. Es también una crítica hablada al reganismo, de lo que tú decías de la ética protestante. Yo y macho con los policías, ¿no? Y en este caso, un chiquitín, un muñequito peludo, ha conseguido poner patas arriba a todo un pueblo. Y todo un pueblo también puede traspasar luego a Estados Unidos, perdón, a todo el territorio nacional, vamos. Entonces sí, es una especie de metáfora y un poco irrisorio, ¿no? De lo que era la situación de la época. Estamos hablando del 84. Y diciembre del 84 era ya la mega victoria de Reagan tras ganar a Walter Mondale, que solo ganó un estado, el suyo, Minnesota. El reaganismo estaba en su máximo apogeo
cuando las diferencias sociales en Estados Unidos eran aún mayores, cosa que también no solo se refleja en Gremlins 2, cuando todo lo que contemos a partir del día de Nochevieja, sino también perdón, lo que ocurría en Están Vivos, esa especie de crítica velada de John Carpenter al tiranismo más recalcitrante, ¿no? Sí, es alucinante porque ciertamente Walter Morley en 1984 ganó en su único estado, perdiendo 49, lo cual es alucinante, pobrecito muchacho. Luego le recordaron como el barco La Batería en Los Simpsons, el USS Model, y ciertamente lo visible es que este año hemos tenido un candidato a la vicepresidencia de Minnesota para perder como modelo, pero no tan radicalmente, pero también para perder un poquito, lo cual finalmente conecta ciertamente otra vez más el año 84 con 2024. Hay otras, sí, hay otras posibles interpretaciones, no sé si has parado a verlas. El tema de Gizmo, Mogwai, Gremlins es en parte un reflejo externo, como suele hacer la ciencia ficción, del cambio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que podemos tener los seres humanos. Totalmente. Así lo opino, totalmente. Al igual que, por ejemplo, la cosa reflejaba que en su primer subtítulo de la película, en los carteles, en los pósters, era el hombre es el peor enemigo del hombre, o algo similar, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, es de el cambio de un Jekyll a Hyde. También se puede ver, por ejemplo, en superhéroes clásicos, ¿no? Como Skrull. Aquí, en cambio, es de una persona bondadosa, una especie de humanoide bondadoso, como es Mogwai, frente a Spike. Su lado oscuro, ¿no? Sí. Que no deja de ser también otra película por ocurre de Star Wars. Sí, voy a lo más pedestre, precisamente porque se ve un bar y si mira Cheers, lo que el alcohol, y teniendo en cuenta la ley seca en Estados Unidos, lo que supuso respecto de que parecía que tomar alcohol transformaba a la sociedad, a la persona, en un ser insufrible, un ser asocial, un ser malvado. Y es el tránsito de ser de un Mogwai a ser un Gremlin. Totalmente. Sí, de esa especie de pauperismo no solo del espíritu, sino también del físico, ¿no? Pasa de un físico, digamos, normal a de repente démonos cuenta de que Mogwai va herido, los Gremlins tienen joroba, por así decirlo, y Spike sobre todo va muy encorvado, símbolo de generalmente se asociaba lo que era la joroba o la curvatura, no solo a enfermedad, digamos, de ósea, sino también a posible maldad, que eran casi considerados como diablos en muchas culturas, ¿no? Pueden pasar por los pelirrojos, etc. Habría también para hablar muchísimo de ello, largo entendido. Sí, lo mismo que cuando se ve el final en esa fuente y al final Gizmo es el que acaba saltando con ese coche y dándole a la cuerda para abrir la ventanilla de arriba y poder entrar en la luz del sol, se derrite como la bruja del oeste, como si fuera esto el mago de Oz, aunque se ve los huesecillos antes de desaparecer, pero sí hay una especie de humus verde que se va formando ahí por la desaparición física del último Gremlin. La sublimación, sí. Sí, es así, y de hecho también me recuerda, ese stop motion, me recuerda mucho también a el de pauperismo, que podríamos hacer un día algún conversación de la película más rara de ciencia ficción de todos los tiempos, como es Stardust, con Sean Connery. Sí, es que no sé si es necesario ir colocado para poder entenderla. También, sí. Porque también tiene que ver con el mago de Oz, recordemos, parte de esa película. Sí. Y que ciertamente esa imagen de 007 vestido de novia pues puede resultar bonita, pero es demasiado radical la diferencia y seguramente era algo que usaba, era algo que necesitaba para cambiar la carrera. Sí, es así, desde luego. Después tenemos ciertamente una película que más o menos se cierra autoconclusivamente, que recuerda el tema de esos bichitos que supuestamente estaban en las máquinas, que es un legado de esa Segunda Guerra Mundial, que se decía
que cuando las cosas funcionan mal es que hay un gremlin por ahí, y bueno, supongo que entra dentro de esa mitología que fue heredada respecto de excombatientes, y que, bueno, seguro que tienes alguna explicación respecto de la psicología, la sociología, la antropología, de cómo se producen esos fenómenos, en los que explicaciones mágicas a fenómenos que aparentemente pueden ser explicados respecto del ámbito de la mecánica. La idea esta de que a medio de los extranjeros, ya sean alemanes, coche de Billy, es un Volkswagen, el tema japonés, que puede venir por el tema de la tecnología, los todos estos, los japoneses, alemanes, Segunda Guerra Mundial, estos nos han invadido de nuevo con productos extranjeros para hacernos la vida otra vez imposible, como en el 30. Hay que poner aranceles, como dice Trump ahora. Y Iran hizo aranceles con Japón, con la tecnología metalúrgica, por ejemplo. Lo cual ciertamente resulta curioso y bastante de la época. Con lo cual tenemos una película bien interesante, bien desarrollada, y ¿le ves algún otro simbolismo que quieras explicar? Para cerrar un poco, pues, por ejemplo, yo creo que se intentó hacer el cambio de que iba a significar a partir del año 64 la última fase de los 80, ¿no? De unos felices años 70-80, a pesar de que los 70 estuvo todavía Vietnam, etcétera, a de repente esa recesión, ese frenazo en la que sale lo peor de cada persona. Y lo peor puede ser es que podemos ser todos unos gremlins. Tanto esa bondad que dices, el modo Jekyll y Hyde, para de repente convertirte en el peor de los Spike, ¿no? Eso es lo que pienso, hombre, la analogía que se podría llamar. Sí, porque un elemento que no ha citado ciertamente es la guardilla que tiene Billy, y que recordaría a la de Kevin McAllister, que también acaba durmiendo ahí arriba. Y es también esa visión ochentera de estos espacios. Ciertamente luego, no quiero olvidarme de el guismo en la comisaría con la banderita, la pequeñita, claro. Mira qué patriótico. Bueno, pues es un guiño también. Sí, no son pequeños guiños que la película está trufado de todo ello. A pesar de que, como digo, es una película de 1 hora y 45 minutos. En un tiempo en el que se podían hacer este tipo de películas que no duran 800 horas y se pueden meter muchas pequeñas historias, pero para eso hay un pequeño detalle, y es tener un buen montador. Porque la película se hace en 3 fases. Se hace en 3 fases. Se hace cuando se escribe, cuando se rueda y cuando se monta. Y son 3 películas distintas. Y al final puedes cargarla. Si hay un montador que lo hace como el culo o no tiene una idea y acaba haciendo un montaje que, oye, para transmitir esta idea necesito un montaje de 3 horas. No. O que se enfrente al director. Sí, que es lo que le pasó, por ejemplo, en 1970, cuando Billy Wilder hizo las aventuras privadas de Sherlock Holmes, y como él no tenía el control creativo, y le hicieron una película de 2 horas. De 2 horas raspadas, cuando tenía otras tramas interesantes, y por tanto le jodieron la película. Pero ciertamente, sí, totalmente. Cuando tú tienes control creativo y haces un montaje y lo puedes hacer de manera ordenada y puedes meter un montón de historias con estas insinuaciones que echan a volar la imaginación, con todos esos vectores que hemos dicho de historias secundarias que podrían dar para profundizar, pues es que el montaje está bien, has contado una historia, lo has hecho de manera ordenada y la gente está feliz. Y ese es el pozo que creo que dejó esta Gremlins, una película que estaba bien estructurada, no era de primera fila, del lineal de lo que la gente entiende como las mejores películas de los 80, pero que se guardó ahí y que por eso acabaron haciendo una secuela, precisamente por ese impacto y esa necesidad un poco completista que, curiosamente, y voy a citar una película que hablé con Xavier Grandillo, que es La fuerza del cariño, del año anterior, de 1983, y que acabaron haciendo una secuela que no hacía falta realmente. En el caso de La fuerza del cariño. Y sobre todo con una secuencialización muy buena, la de Gremlins, para añadir por último también, y para cerrar ya, que fue otra de las películas sleeper de aquel año. Se planteaba que las películas que tenían que ganar muchísimo dinero, pues Dune fracasó, 2010 fracasó, y en cambio dos películas sleeper que son Terminator y Gremlin, que dio la vuelta a la taquilla.
que incluso Terminator era calificada por, como hablamos, por el propio Schwarzenegger como mientras hago Conan el Destructor, perdón, y me parece que era ejecutor o comando, voy a rodar una película de bajo presupuesto que no va a tener ningún tipo de repercusión. Se equivocó, lógicamente. Lo mismo pasó con Gremlins. Sí, era Conan el Destructor, que se estrena en 1984. Y en 2024, he mezclado dos cosas que iba a decir. En 2024, Conan, es decir, Arnold Schwarzenegger, dice que quiere hacer una película más de Conan en España. Lo cual es complicado porque Conan, la primera, del 82, que está con un conversatorio rico en este canal con Ricardo Ibars, luego tenemos la segunda, que es Conan el Destructor, y luego hay una tercera parte secuestrada por el tema de los derechos, como es Red Sonja, que es realmente Conan, pero no tiene el nombre de Conan, con lo cual faltaría... Le han cambiado el nombre para darle menos... En España transformaron el nombre, no era Red Sonja, la llamaron el Guerrero Rojo, en un micromachismo también bastante amplio. Sí, faltaría Ray Conan, que sería tal vez esa hipótesis. Hubo una serie de televisión que era Ralph Muller, uno de los acompañantes de Russell Crowe en Gladiator. Hubo un remake con Jason Momoa nefasto, que no recomiendo que nadie vea. A pesar de que Jason Momoa era más Conan canónico, como personaje, me refiero. No lo que le rodea. Sí, y muchos no. Sí, que luego si coges la interpretación y la figura del Conan de Jason Momoa, responde más al Conan de los cómics. De cómics, sí. Y que ciertamente hay un elemento añadido que cabría señalar para el éxito de todas estas películas, que es el videoclub. Que mucha gente hoy no entenderá que fracasaron algunas en taquilla, pero las salvaron el videoclub de ser una y otra vez de cintas pedidas, y esto acabó siendo una tabla de salvación para muchas producciones, por ejemplo en 1980. Exactamente, y sobre todo ahora, por ejemplo, cuando se estrena en China, que es un mercado muy completo, incluso en streaming, en aquella época del videoclub, como pasó por ejemplo con La Cosa, se convirtió en la cinta más creada en sus años. Bien, pues tenemos ciertamente aquí Gremlins. Espero que hemos hecho un repaso interesante sobre esta película que cumple 40 años en este día de Navidad, para celebrar ciertamente este momento del año tan especial. Nochevieja volveremos con Gremlins 2. Efectivamente, Gremlins 2, eso es. Pues ciertamente, muchas gracias, feliz Navidad, y que disfrutemos de esta noche buena y mañana Navidad.